Adelante, adelante. Cono y tronco de cono, jovencitos. Vamos a ver. Hoy es 5, ¿no? 5 de noviembre, ya estamos, chicos, miren. 5 de noviembre. Ahí está. Saludos pues a chicos virtuales. ¿Cómo estás, Nicolita? Nicolita. No, ya no. Ya no está Nicole. Uy, caramba. Qué mala suerte. Bueno. Vamos a ver, pues, la superficie cónica, ¿ya? De cónica. Vamos a definir esto que está en varios libros de geometría, que a veces no se define porque no es muy relevante, ¿no? No hacen preguntas respecto a eso. Definición. Adelante. Tendría que ser más grande, porque se va a caer. Muchas gracias. Hijitos, han llegado tarde a la clase y encima se ponen a conversar sus cosas personales. Yo creo que eso es falta de respeto. Trate, por favor, de contener su boca, su hablar, las palabras que vierten, el tono que ponen, para que la clase sea una clase tranquila, donde todos los demás no tengan que estar renegando. Porque aunque le parezca mentira, hay gente acá, yo ya me he enterado, de que no se siente cómoda por el hablar y el comportamiento de otras personas. Lo dejo ahí nomás. Así que hay que pensar, hijitos, que no vivimos solos. Si fueras ermitaño, te vas al cerro, ahí vives solo, grita, te revuelcas, haz lo que quieras, Señor. Pero cuando estás en una comunidad, en un conjunto de personas, hay que tratar de comportarnos adecuadamente. Amén.
¿Eh? De nadie me responde, no sé qué pasa. ¿Cómo que llega hoy? Así es, mis queridos jovencitos. Adelante, adelante, adelante.
Ya, hijito, que Dios te bendiga. Silencio, ¿qué pasa, hijos? No hagan leña del árbol caído. Algo pasará. Muy bien, mis queridos muchachos. Acá tenemos pues la idea de superficie cónica, ¿no? La superficie cónica, ¿no?, al igual que una superficie piramidal, una superficie cilíndrica, son superficies infinitas, ¿no?, generadas por el movimiento, porque hay un principio del movimiento, o sea, generación de superficie por movimiento, por desplazamiento. Entonces aquí tenemos pues, muchachos, esta recta llamada generatriz que va a desplazarse pasando siempre por todos los puntos de esta línea curva plana cerrada llamada directriz,
¿ok? Pero apoyándose en un punto, o sea, pasando por un punto fijo. Este punto fijo O se llama vértice, ¿ok? Como es una recta, se extiende desde el vértice hacia abajo y hacia arriba. Cada una de estas partes, o sea, todo es la superficie cónica, ¿ok? Cada una de las partes también recibe el nombre de manto, ¿no? El manto superior, el manto inferior. Nosotros nos vamos a abocar al estudio de la superficie, de una de las partes, ¿no? De la superficie cónica, la que va desde el vértice hacia la parte inferior, ¿ok? Y aquí tenemos pues la definición de cono. El cono viene a ser la unión de esta sección plana llamada base, determinada por un plano secante a la superficie cónica, ¿ok? Entonces la unión de esta sección con toda esta parte que queda comprendida entre el vértice y el plano secante. O sea, esta parte de la superficie cónica, ¿no? Porque cuando le trazas es como si le cortaras las cañas así, ¿no? Lo cortas, entonces queda una porción nada más, comprendida entre el vértice y el plano de corte. ¿Ok? Acá podemos observar estos segmentos de recta que unen el vértice con todos los puntos de la línea curva llamada directriz. A ver, esta es la directriz. Con todos los puntos de la directriz recibe el nombre de generatriz. Como pueden ver, las generatrices no tienen igual longitud. Esto es en forma genérica cuando la base está limitada por una línea curva plana cualquiera. No tienen que ser congruentes las generatrices, ¿ok? Solo en el cono circular recto se cumple esa característica. ¿Ok, hijitos? Y la perpendicular trazada desde el vértice al plano de la base se denomina altura, ¿no? Y así como ocurría con la pirámide, que la altura caprichosamente caía en cualquier parte de la base, ¿verdad? Igual va a ocurrir con el cono. La altura, o sea, el pie de la altura, va a pertenecer a cualquier punto de la base, ¿no? O fuera de la base también puede estar, ¿no? Puede estar en esta situación, ¿verdad? La altura caer fuera de la base. ¿Ok? Son cuestiones particulares, pero igual, hijitos, se va a mantener la fórmula que hemos dado para el caso de la pirámide, igual va a ocurrir para el cono. El volumen de todo cono siempre va a ser igual, independientemente de quién sea la base, independientemente de dónde caiga la altura, no me importa, 1/3 del área de la base por la altura. Si ustedes comparan con sus escritos de pirámide, van a ver que es la misma expresión que nos permite evaluar el volumen, ¿ok? Es como que si la base para la pirámide, que es una región poligonal, pueda transformarse de modo de que se vuelva una región plana limitada por una curva, una línea curva, ¿ok? Se va a dar en el límite esa relación del volumen, 1/3 del área de la base por la altura, ¿ok? Habíamos hablado también, recordarán ustedes, de la pirámide recta, ¿no es así? ¿Cuándo ocurría, cuándo se denomina, cuándo sucede que una pirámide es pirámide recta? Cuando el pie de la altura coincide ¿con quién? Con el centroide de la base, ¿no? Hablando de para las pirámides, las bases son regiones poligonales, planas, por supuesto, ¿no? Algo similar ocurre con el cono recto, hijos. El pie de la altura, el punto G en este caso, coincide con el centroide de la base, ¿ok? Algunos se preocuparán y dirán, profe, ¿y cómo es el centroide de esa base si ni forma tiene? Es que no vamos a estudiar nosotros conos con este tipo de base. Estamos tratando de explicar una generalidad de las cosas que ocurren en el cono. Nosotros vamos a abocarnos a figuras, a conos cuyas bases sean figuras conocidas y que podemos nosotros evaluar cuantitativamente. ¿Quiénes son? El círculo y la elipse. Círculo y la región elíptica. ¿Me dejo entender? A eso nos vamos a abocar. Después otros no lo vas a poder calcular, pues.
necesitas de más información y de un cálculo matemático superior para poder calcular. ¿Ok, hijitos? Entonces, así tenemos pues el cono recto. Y para acabar esta primera partecita, lo que llamamos sección transversal. Una sección transversal en el cono es toda sección hecha, producida en el cono, por un plano que tú traces paralelo a la base, ¿no? El plano paralelo lo puedes trazar más abajo, más arriba. La cuestión es que interseque a todas las generatrices del cono. Que no pase por el vértice, no te pases, pues. Profe, si pasa por acá, no se va a producir. ¿Ok? Esta sección transversal va a generar, ya lo vamos a ver después, va a ser la base, perdón, de un nuevo cono pequeño que va a ser semejante al cono total. Y de hecho, que esta sección transversal es semejante a la base del cono. ¿Ok? Desde esta sección transversal hacia abajo se forma también una parte del cono que se denomina tronco de cono de bases paralelas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya estamos introduciendo ya la idea de conos semejantes y de tronco de cono. ¿Preguntas hasta acá, muchachos? ¿Todo bene? All right. ¿Podemos borrar esta partecita acá? ¿Sí? ¿O todavía vas a tomar fotito? Ah. ¿Ah? Voy a traer mi lente, que no veo mucho. Ahí. Allá, el cono circular lo vamos a estudiar ahora. Se llama cono circular recto, ¿no? El que más se usa, el que lo usamos más seguido, es el cono recto, tal que su base es un círculo, ¿no? Es el cono circular recto. Ahora, vamos a explicar también, entender, de que el cono no tiene que ser cono recto para que su base sea un círculo. O sea, hay combinaciones. El cono puede tener una base circular sin necesidad de ser un cono recto. Con solo de dibujar la base, un círculo, tomas un punto fuera, por acá por ejemplo, y unes con todos los puntos de la circunferencia del círculo y ya tienes formado un cono. Es un cono oblicuo, podríamos decir. Pero lo interesante de esto es que la fórmula del volumen se mantiene, ¿no? Hay problemas donde se mencionan esto, ¿no? Por ejemplo, imagínate, escribo en es un cuadrado del techo, ¿no? O acá, un círculo, vamos que sea un cuadrado, ¿ok? Y tomo un punto de esa esquina como vértices del cono. ¿Cuál es el volumen del cono? Cuya base es el círculo, te dan la base, y cuyo vértice es el vértice de la esquina. Entonces no va a ser un cono circular recto a pesar de que su base es un círculo. No, lo vamos a explicar que hay formas, ¿no? Diversas. Señorita, disculpe, ¿recién la han contratado usted? ¿Recién la han contratado usted? Para apoyar porque creo que han de una chica, ¿no? Sí, no, ahora yo voy a estar acá, me han pasado con la escuela. Ya, claro, claro. Y abajo, supuesto. Pues no, ahora nos Ya usted. No, ¿cómo no fue? Sí, pero a veces ni siquiera podemos nosotros exigir algo, lo justo. Pero el Dios de Dios es el que... Bien, seguimos para adelante. Gloria a Dios. Muy bien, hijitos. Vamos a continuar entonces con esto del conito, ¿no?
Amigo, ¿cómo estás, amigo? Todo tranquilo. Sí, sí, ahora estoy... Y propongo que el proceso me llega temprano.
¿Podemos borrar ya, muchachos? Esta partecita. All right. ¿Seguros? A ver, tómale su fotito, pues, hijo. ¿Quién le falta? ¿Le han tomado su fotito ya? A ver, voy a revisar si están copiando. La directriz es la línea plana que envuelve a la base. Y la generatriz, sí, la directriz, es la línea que envuelve, es la parte periférica de la base. La base es una región plana. La generatriz es la de color azul, que esas líneas que unen el vértice con los puntos de la generatriz. Ok. Sí, hijito. A ver. ¿No? ¿Qué dice? Ay, no leo nada. ¿Qué dice acá? Considere dos esferas tangentes. Ah, este, ¿no? Ajá, sí. Ah, ya. ¿Este problema, hijo? No, así. Es así, ¿no? ¿Tienes dos esferas tangentes? Problema de examen de admisión 1. El cono circunscrito es este. Ya. Listo, tu gráfico. Ok. Señorita Garochita. Por aquí, disculpe, amigo. Así es cuando uno gana, pues. Ujú. Ya, 4, 5, 3. 5, 10. Ya, esto era por triángulos puntables. Ya. Y ese era como 6, ya todo eso. Ya, pero la cosa es que yo quise hallar todo ese radio. Ya, y yo lo hice por semejanza de triángulo Claro, a también, triángulo grande. sí, Ya, y acá. Y me sale 1016. ya. Que es como que ya, el chiquito, radio chiquito, es el radio grande. Ujú. No, y este era 4. Entonces este CR mayor, R menos 4. Ya, y ahora lo que hice es esto. La altura chiquita es a la altura grande. Ya, y ahora le hice la generatriz chiquita, es a la generatriz grande. ¿Por qué lo has hecho con un trío ahí, señorita, por favor? No sé, pero yo lo hice así. Ay, 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 ya, ya. A mí me sale este radio 16. 16. Dime, ¿cuánto es la altura, mi vida? 9, ¿no? ¿No es este 37 grados y este 53? Pregunto. Por ahí también podría aclararse, ¿no? Y ahí, Permite saludarte, Luchita. salud que tenía salud, estaba bien. ¿Ah? Estaba bien el gráfico. Está perfecto, hija. Es un problema de examen UNE, ¿ah? No sé si lo han puesto ahí. Examen UNE. Ya no ponen las examen UNE, ¿no? Los están borrando, no sé por qué, chicos. Los carteritos, sí, pues, por el space debe ser. Pero yo les he puesto a todos examen UNE, examen UNE. A ver, ahora sí ya podemos borrar esto, muchachos. ¿De parte? ¿Seguros? All right.
Adelante, adelante. Pasen, pasen. Vayan juntos. Nadie los va a criticar. Ahí tiene que haber libertad, pero no libertinaje. Ah. Ñam. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará? De Jehová es la tierra y su plenitud. Bien. Ahí tenemos entonces el cono circular recto, también
llamado cono de revolución. Se le llama circular recto primero, circular porque su base es un círculo, recto porque la altura cae en el centro de la base o centroide de la base. Bueno, en este caso para el círculo el centroide y el centro tienen la misma posición. ¿Estamos de acuerdo? Y se le denomina de revolución porque se obtiene también por el giro, la rotación de una vuelta completa, 360 grados, cuando gira alrededor de una recta que contiene a un cateto. Se puede notar que este otro cateto perpendicular al eje de rotación genera en su movimiento la base circular del cono. Y esta hipotenusa en su movimiento también genera la superficie no plana, llamada superficie lateral del cono. ¿Está claro para todos? No hay problema, ¿verdad? Muy bien. Si el cono fuera de cartón, comenzamos a imaginarnos, ¿no? Y lo abrimos, lo extendemos. Ya hemos tenido experiencia de esto con el cilindro circular recto, ¿no? Lo extendemos, su superficie lateral solamente. Entonces la aplanamos, lo colocamos todos sus puntos en un plano. Ese acto se llama desarrollar la superficie lateral del cono. Y la figura que se genera es un sector circular, cuyo radio es la generatriz del cono, como pueden ustedes observar, ¿ok? Y el arco que corresponde al sector circular es la misma circunferencia de la base, pero transformada. O sea, al desarrollar la circunferencia de la base, se ha transformado en un arco de circunferencia con otro radio, por supuesto, ¿ok? Pero no pierde su longitud a pesar de transformarse. Si cuando tenía forma circunferencial, su longitud es 2πr, en forma de arco también seguirá siendo 2πr. De cierto que esto se hace, hijitos míos, para poder evaluar el área de la superficie lateral, porque en su forma no plana no tendríamos dificultades para poder evaluarlo, ¿no? En su forma plana sí, y sobre todo porque genera una figura cuya fórmula para evaluar su área es conocida. Entonces, por eso planteamos que en primer teoría, que el área de la superficie lateral es igual al área del sector circular. ¿Ok? El área del sector circular se puede hallar de varias formas. ¿Qué te parece si usamos la fórmula trigonométrica? Longitud del arco por el radio entre 2. 2πr por g entre 2 me da πrg, que es la fórmula que tenemos aquí. ¿Está claro? Así que el área de la superficie lateral de un cono circular recto es igual a pi por r y por g. Es algo muy interesante darnos cuenta de que πr significa el semiperímetro de la base, porque la base es un círculo y su perímetro es la longitud de la circunferencia que lo limita, es 2πr, perímetro de la base, pero su semiperímetro es pi por r, ¿ok? Y g viene a ser la generatriz, la línea inclinada, como pueden ver. Entonces, si nosotros hacemos un parangón, una comparación con las fórmulas de la pirámide regular, podemos ver de que hay concordancia. En el caso de la pirámide regular, recordarán ustedes que el área de la superficie lateral es semiperímetro de la base por la apotema, ¿recuerdan? Pues si lo aplicamos al cono, semiperímetro de la base, pi por r, por la apotema, la generatriz haría la vez de apotema. Ahí está. El área de la superficie total, aquí no hay problema porque le agregamos al área de la superficie lateral el área de la base, lo que nos da un pi rg más pi r cuadrado, factorizando queda pi r por g más r. Y su volumen, área de la base multiplicado por la altura. Casi ya podemos obtener una formulita simpática, porque el área de la base es pi r cuadrado y la altura h. Y todo eso no olvidar dividido entre 3. Habíamos hablado, hijitos, acerca de que el área de la superficie lateral, el área del sector circular, se puede evaluar de dos formas básicas, ¿no? En geometría, usando la fórmula longitud del arco por el radio entre 2 y la otra fórmula pi radio al cuadrado por el ángulo central entre 360. Esa es la que voy a usar acá para obtener una relación que nos permita evaluar el ángulo central. Área lateral ya hemos deducido que es pi rg. El área del sector
usando la fórmula geométrica pi g cuadrado teta sobre 360. A continuación haces pi, luego gg y te queda una formulita que nos permite, como ya os dije, evaluar, entre otras cosas, la medida del ángulo central del desarrollo de la superficie lateral. En realidad, ese teta lo he puesto acá para no confundir con el arco. En realidad debería decir la medida del arco AB, el arco del desarrollo en grados hexagesimales. Pero lo he puesto ahí, ¿no? Porque teta, en este caso particular, puede medir cualquier valor comprendido entre 0 y 360. Así es. Rompería la definición de ángulo que hemos dado, ¿no? Por eso es que les digo de que este ángulo, yo lo he puesto acá solo por comodidad, pero en realidad debería de representar la medida del arco en grados hexagesimales. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos del arco, ahí sí el arco puede medir 100, 180, 360, 240, sí, ¿verdad? ¿Ok? Lo que no corresponde en el caso de la medida del ángulo, porque ya sabemos que el ángulo geométrico es mayor que 0 y menor que 360. Pero en cuestiones de nosotros nos ponemos de acuerdo y no hay problema. ¿Ok? Entonces teta está entre mayor o igual que 0 y menor o igual que 360 grados. Aunque en realidad debería ser mayor que 0 nada más, ¿no? Entonces, chiquitos, ahí tenemos pues la relación. Ahora, hablando de esto, esta relación mejor lo voy a poner acá arribita, ¿ya? R sobre G igual a teta sobre 360. ¿Qué pasa, hijitos míos, cuando teta es 180? Cuando teta es 180, el sector circular en realidad vendría a ser un semicírculo. ¿Me dejo entender? Y ocurriría que G sería igual a 2R. O sea, la generatriz sería igual al diámetro de la base. Sería un cono especial, sui generis. A ese cono lo llamamos cono equilátero. Un cono se denomina cono equilátero cuando su generatriz es igual al diámetro de la base. Un cono se denomina cono equilátero cuando su sección axial es un triángulo equilátero. A ver, un momentito, aguanta el carro. ¿Qué es sección axial? Pues bien, la sección axial es aquella sección hecha en el cono por un plano que contiene al eje o a la altura. Entonces ahí tendríamos una sección. La sección es una región, ¿eh? En este caso no lo ven como región, sino como un triángulo, ¿verdad? Pero imagínenselo que sea así porque no quiero estar rayando todo eso. ¿Ok, hijitos? O el cono es un cono equilátero cuando el desarrollo de la superficie lateral es un semicírculo. Y no tomen a menos estos ejemplos que estoy dando, porque en el examen de admisión a la UNI ha venido varias veces, UNI San Marcos, ¿eh? Cono equilátero. No usando la palabra exactamente cono equilátero, sino que han indicado que el desarrollo es un semicírculo. Si el desarrollo es un semicírculo, de hecho la generatriz igual al diámetro de la base. Ya con eso puedes bandearte, ¿verdad? Ha venido en los exámenes. No me acuerdo si he puesto algún problema donde haga referencia a eso. Una cuña cónica. La vez pasada estábamos hablando de la cuña cilíndrica, ¿no? De la cuña cónica también, pero la cuña cónica la definimos como un cuerpo, un sólido, generado por una región triangular rectangular que gira alrededor de un cateto. Entonces, esto es un cuerpo sólido, cuyo volumen se calcula como si fuera un cono, 1/3 del área de la base por la altura. Solo que hay que entender que la base viene a ser, de la base, un sector circular. Sector circular. ¿Ok? Ahí está. Esto lo he puesto como definición para tener la hilación de cuña cilíndrica, cuña cónica y luego estudiaremos la cuña esférica. ¿Ok? Va a haber una hilación, una continuidad en los conceptos. Quería comentarles también, hijitos, que cuando un triángulo gira alrededor de un cateto, ya hemos dicho que se genera el cono circular recto. Pero quizá ustedes tengan pregunta, profe, ¿y qué pasaría si gira alrededor de la hipotenusa? Buena pregunta.
Si un triángulo rectángulo gira alrededor de la hipotenusa, ¿se formará un cono? Vamos a ponerlo en esta posición para observarlo mejor y para hacer el gráfico de la figura resultante. Cuando gira este triángulo rectángulo alrededor de la hipotenusa, efectivamente se forman dos conos, dos conitos, que van a ser como especie de siameses pegados por una misma base. ¿Estamos de acuerdo? Es como si fuera un trompito. No os sorprendan si les dicen un triángulo rectángulo de catetos 6 y 8 gira alrededor de la hipotenusa. ¡Wow! Oye, está mal, tenía que decir alrededor de cateto. No, no tiene que ser así. Ahora, esto no se circunscribe, en la generación de los conos, no se circunscribe solamente a los triángulos rectángulos. Un triángulo equilátero puede girar alrededor de un lado. ¿Y qué se genera? Dos conos congruentes. Te pueden pedir el volumen del sólido generado por un triángulo, ¿no?, o una región triangular equilátera que gira alrededor de una recta que contiene un lado, ¿no? El chamullo. Se forman dos conos circulares, rectos. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Entonces, ¿el volumen que te pedirían sería la suma o no? ¿Sería la suma? Claro, por supuesto que sería la suma de los volúmenes. ¿Y siempre va a ser así? Si yo tengo un triángulo cualquiera y lo hago girar alrededor de un lado, se forman dos conos, ¿verdad? Siempre se van a formar dos conos. Sea triángulo equilátero, triángulo escaleno, triángulo rectángulo. Pero no siempre, para hallar el volumen del cuerpo, vas a tener que sumar. Es una pregunta muy interesante que podría venir en el examen de admisión, porque no sumarías, ya que depende del tipo de triángulo. ¿Qué pasa si el triángulo es un triángulo obtusángulo? Es una cuestión muy interesante de conversar. Cuando gira alrededor de este lado menor, por ejemplo, se forman también dos conos, ¿no? Se forman dos conos, pero uno de ellos está en el interior del otro. ¿Capiche o no capiche? Hay una especie de concavidad. ¿Chicos? All right. Entonces, para hallar el volumen del cuerpo generado, tengo que restar los volúmenes de los conos. Entonces, no siempre se va a tener que sumar, ¿ok? Hay que tener cuidado en ese aspecto. Muy bien, hijitos. Por último, tenemos pues las secciones cónicas. Tengo entendido que ya han hecho sus secciones cónicas, ¿no? Ya han terminado con todo. Perfecto, ¿no? Entonces, esto lo pueden encontrar en internet, en libros de geometría, ¿no? Las secciones cónicas. Todo esto viene de Apolonio, de Pérgamo. Fue un matemático griego, ¿no? Arquímedes de Siracusa también dio aporte respecto a esto. El hombre estudiaba los volúmenes sobre todo y las áreas de los cuerpos, como son los cuerpos redondos, la esfera, el cilindro, el cono. ¿Ok? Entonces, la historia revela de que a través de Apolonio se pudo determinar estas secciones llamadas secciones cónicas porque se producen a través de el cono, cuando se intersecta por un plano en distintas posiciones, ¿no? Si el plano es paralelo a la base del cono, ahí lo he colocado, se genera circunferencia, no es un círculo, porque recuerden que el cono es un cuerpo hueco, ¿ok? Cuando se traza un plano que no es paralelo a la base, oblicuo a las bases, se genera una elipse. La línea es la elipse. Cuando el plano es paralelo a la generatriz, como en este caso, se genera esta línea llamada parábola. Y cuando el plano es paralelo a la altura, perpendicular a la base, paralelo a la altura, se genera una hipérbola. Acá pueden ustedes observar una rama de la hipérbola. ¿Dónde estará la otra rama? Arriba, en la otra superficie cónica, ¿no? En el otro manto. ¿Me dejo entender? En el otro manto, porque en realidad cuando se analiza esto, se analiza la superficie cónica en general, ¿no? Entonces, el otro manto sí
el plano va a intersectar al otro manto y ahí estaría la otra rama de la hipérbola, ¿ok? Yo imagino que esto de acá también le han indicado, han hablado de las secciones cónicas, ¿verdad? Perfecto, muchachos. Bueno, ahí vamos a quedar con la parte teórica y vamos a ya resolver los problemitas. Saludando a todos y bendiciendo pues en nombre de Jesús, que el Señor le dé sabiduría, sobre todo comportamiento, educación, respeto, a través de los años en todo este tiempo. Quisiera que en mi lo haya, chicos. Y allá. Claro. ¿Tiene un papelito limpio para poder hacerlo?